Orochimaru es capaz de revivir a Kurama usando el cuerpo de Naruto. Top Anime. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante dentro del mundo de Naruto, ya que en Boruto al final del capítulo 216 vimos cómo Kurama sacrificó su vida por la de Naruto cuando estaba a punto de morir. La pérdida de Kurama le ha hecho una gran falta a Naruto. Además, no fue muy bien aceptada por los fanáticos, ya que ninguno somos capaces de imaginarnos a Naruto sin Kurama, ya que eran el dúo perfecto. Además, Naruto pasó mucha lucha para volverse amigo de Kurama y perderlo tan fácilmente. Por lo que todos nos preguntamos si existe la posibilidad de revivir a Kurama o si lo volveremos a ver. Así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal para que me ayudes a seguir creciendo. El sacrificio que hizo Kurama por Jinchuriki ha marcado un antes y un después en toda la serie, ya que Naruto y el zorro eran hermanos de alma. A pesar de que Kurama le hizo la vida imposible en toda su infancia, terminaron siendo más que amigos. Pero perder a Subiyu sería una gran pérdida de poder. Por lo que nos hemos preguntado, ¿sería posible que Orochimaru pueda traer de vuelta la vida a Kurama a través de ciertos métodos como los que él sabe hacer? Orochimaru es uno de los 3 legendarios shinobi de Konoha, incluyendo a Jiraiya y Tsunade. Con la ambición de toda la vida siempre ha buscado aprender todos los secretos del mundo. Orochimaru busca la inmortalidad para poder vivir todas las vidas necesarias para poder cumplir con su tarea y hacer de las suyas como siempre lo ha hecho. Durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, su desempeño en la guerra fue tan bueno que fue considerado como candidato para ser el 4º Hokage, título que usaría para su propia agenda. Sin embargo, el puesto le fue arrebatado por Minato el Relámpago Amarillo, ya que Hiruzen conocía la maldad de Orochimaru. Después de esto, no vio más razones para permanecer en Konoha y comenzó a ser menos discreto con sus acciones. Esto lo llevó a experimentar con el ADN de Hashirama por doquiera con cientos de niños. Cuando se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo, comenzó a ser perseguido. Orochimaru ninja que posee una personalidad compleja. Sin embargo, la mayoría de las veces una gran cantidad de personas, incluida Tsunade, lo describieron como una persona retorcida desde que era niño. El propio Jiraiya llegó a comentar que la muerte de sus padres cuando era joven, junto con su horror por la pérdida de Nawaki por parte de Tsunade y el posterior llanto por la pérdida de Dan, implica que Orochimaru llegó a despreciar esa fragilidad que tiene la vida humana y cómo afectaba a los que aún siguen vivos, lo cual lo llevó a desear la inmortalidad. Con ese fin de la inmortalidad, el propósito principal de la experimentación con humanos de Orochimaru era probar qué modificaciones puede soportar el cuerpo humano y aprovechar las habilidades únicas de un sujeto por sí mismo. Una vez logrado ese objetivo, Orochimaru esperaba ser digno del título de Ser Supremo, incapaz de morir y capaz de lograr su objetivo secundario de aprender todas las técnicas ninja del mundo, que normalmente llevaría muchas vidas aprender. Años después también siguió experimentando, pero con métodos más transparentes que de costumbre, obteniendo como resultado dentro de uno de sus experimentos a Mitsuki, el cual es un humano sintético creado con un clon de Orochimaru. Después que Naruto asumió el puesto de 7º Hokage, Orochimaru recibió su redención y fue perdonado por Konoha, gracias a su ayuda dentro de la guerra. De hecho, hasta parece un buen tipo e incluso ha enviado a su hijo Mitsuki a la Academia Ninja. Además de que generalmente coopera con los asuntos de la aldea y hace valiosas investigaciones en el laboratorio que le fue dado. En la serie de Boruto también podemos ver que Orochimaru tiene una muy buena relación con los altos cargos de Konoha. En su búsqueda de la inmortalidad y el cuerpo perfecto, Orochimaru obtuvo numerosas modificaciones a lo largo de los años. Puede curarse de la mayoría de daños en cortos periodos de tiempo.
Orochimaru ha sido capaz de adquirir una gran cantidad de información en todo el mundo shinobi de su tiempo, con organizaciones donde fue miembro integrante, habiendo establecido una red de escondites totalmente abastecidos en varios países. Orochimaru ha llevado a cabo una extensa investigación y numerosos experimentos sobre sí mismo y el ADN de otras personas para comprender, alcanzar o reproducir sus habilidades. La investigación de las habilidades como el elemento madera de Hashirama y la transformación sabia de Yugo le han permitido recrear esas mismas habilidades, o al menos producir técnicas basadas en ellas, o en otras personas. A partir de la experimentación en Shin Uchiha, Orochimaru se ha vuelto más conocedor de la genética humana. Orochimaru posee un amplio conocimiento que dudo que cualquier ser humano sea capaz de comprender, y sobre todo habilidades que aún desconocemos, por lo que debemos preguntarnos, ¿cómo sería Orochimaru capaz de revivir a Kurama? Déjame decirte que el Edo Tensei sería una opción, ya que es una técnica de reencarnación del mundo impuro que le permite al usuario traer personas muertas de nuevo a la vida. Esta técnica fue creada originalmente por Tobirama, el segundo Hokage. Luego fue mejorada por Orochimaru, y le ha gustado tanto que la ha usado en varias ocasiones para traer personas de vuelta a la vida. Por un lado, no tenemos ninguna razón en creer que cuando un Biyuu muere vaya a la dimensión del mundo impuro. Y por otro lado, no hay razón de qué creer que cuando un Biyuu muere va a una dimensión diferente. El mayor problema sería la falta de ADN, ya que el invocador también necesita proporcionar cierta cantidad de ADN de la persona muerta para traerlo a la vida. Hasta donde sabemos, los Biyus están formados por chakra y no necesariamente poseen un ADN igual que los humanos. Además, Kurama ya no está con nosotros. Por un lado sería utilizar sus células o el chakra de Naruto para que Orochimaru con el Edo Tensei de Kurama lo pueda traer de vuelta a la vida. La otra opción sería que Orochimaru siga experimentando en Naruto hasta dar con algo si lo pueda traer de vuelta. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de darle like y por favor suscribirte a mi canal. Cualquier duda o sugerencia lo puedes dejar debajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.